Queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Hoy día les voy a presentar un PPT que hicimos con la profesora Daniela Lincoñir para primero medio, con el fin de orientarlos para el desarrollo de la guía. Vamos a compartir pantalla para mostrarles el PPT y explicarles algunos conceptos. Bien. Si ustedes se recuerdan la clase pasada, la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo textos literarios, elementos de análisis e interpretación. Hoy día vamos a recordar algunos de esos conceptos y vamos a conocer unos conceptos nuevos que vienen en la guía que tienen que desarrollar en su cuadernito. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Vamos a recordar algunos conceptos como textos literarios. Recuerden que los textos literarios son narrativo, lírico y dramático, pero nosotros nos hemos centrado básicamente por ahora en el texto narrativo, y vimos algunos tipos de textos, los componentes y sus estructuras, en guías pasadas. También vimos los tipos de mundo, real, el fantástico y el maravilloso, y algunas estrategias de lectura para analizar, interpretar e inferir la información que está en los textos. Y ahora conoceremos nuevos conceptos. Entre los textos literarios narrativos, aparte del cuento, la novela, la fábula que ustedes ya conocen, ¿cierto? Vamos a ver el mito. El mito es una historia fabulosa sobre el origen de los tiempos. ¿Ya? Recuerden que los personajes son héroes, semidioses, dioses. La leyenda pertenece a las tradiciones folclóricas de los pueblos. Nosotros somos un país rico en leyendas, sobre todo en el sur de Chile. Tenemos el cuento folclórico, que son cuentos que forman parte del folclore local y tienen una versión fija. Y los textos sagrados, que son textos que sustentan una religión, son libros sagrados para los fieles, como por ejemplo la Biblia, ¿ya? Aquí tenemos el mito de Sísifo. Si ustedes se fijan, y yo hago la pregunta, ¿a qué tipo de texto corresponde? Ustedes me van a decir el mito. Muy bien, ¿ya? Y si ustedes lo leen, nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que hablamos, ¿cierto?, de que hubo un tiempo en que la región de Éfira tuvo un rey de nombre Sísifo, de gran astucia, pero que tenía un gran defecto de ser tremendamente manipulador y avaricioso. Pero llegó un día en que su ambición y sus actos llegarían a provocar la ira de Zeus. Miren, aquí ya nos aparece un dios, al acusarle del rapto de una ninfa, también elemento, ¿cierto?, mítico, ante el padre de esta. Ásopo, a cambio de fuentes de agua dulce para su ciudad, Zeus ordenó a Thanatos que acudiera a llevarse al rey Sísifo al inframundo, pero una vez allí el taimado rey invitó a la deidad de la muerte a comer, engañándolo de tal modo que consiguió encadenarlo en una celda. Si ustedes se fijan en este párrafo, ya hay varios elementos que tienen que ver con los dioses. Sísifo sería castigado finalmente por Zeus y Hades. Su condena fue tener que subir una piedra por la ladera de una montaña hasta la cima. Sin embargo, al llegar allí caería hacia el otro lado de la montaña, con lo que tendría que ser de nuevo empujada hasta la cima, algo que se repetiría en un ciclo eterno, ¿ya? Entonces aquí tenemos un mito. Este texto dice, en Concepción, hacia finales del siglo XVIII, si ustedes se fijan, ya hay un hecho histórico aquí, 3 muchachas llamadas Pascuala iban a lavar ropa a una laguna y mientras realizaban su trabajo entonaban hermosas canciones. Un día llegó hasta la casa de las 3 muchachas un forastero en demanda de hospedaje, el que fue acogido gustoso por el padre de las jóvenes. Todos los días al morir la tarde, regresaba hasta la casa el solitario forastero y miraba a las Pascualas que volvían cantando, al aire sus trenzas rubias y su atado de ropa sobre la cabeza. El joven se enamoró de las 3 hermosas muchachas y cada una en secreto le correspondió su amor. No sabiendo a cuál de ellas elegir como su esposa, en la noche de San Juan, le dio cita a las 3 en la orilla de la laguna. A las 12 de la noche el forastero remaba, pero desesperado al ver reflejarse en las plateadas aguas a las 3 Pascualas, comenzó a llamarlas. Pascuala, Pascuala, Pascuala. Las 3, al sentir su nombre, se creyeron elegidas y comenzaron a entrar en las traicioneras aguas. Y claramente ahí se ahogaron, ¿ya? Desde entonces, en las hermosas y encantadas noches de San Juan, a las 12, se ve un bote
y entre el croar de las ranas surge la voz que llama desesperadamente a las mozas. ¿Por qué es una leyenda? Porque se cuenta en un lugar, ¿cierto? Y la gente lo hace formar parte de su tradición. Y esto corresponde a una leyenda. Luego tenemos acá el gato con botas. Y si yo les pregunto, ¿a qué tipo de texto corresponde? Ustedes me van a decir un cuento folclórico. Ustedes conocen muchos de estos cuentos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Ricitos de Oro, Alicia en el País de las Maravillas, etc. Existen muchos cuentos y son textos que surgen en ciertos lugares y luego forman parte de la literatura porque se escriben. Alguien las escribe, pero no existe un autor conocido. Luego tenemos este texto que tiene que ver con los pueblos y cómo se forman estos. Este fragmento corresponde a un texto que se llama Popol Vuh, que tiene que ver con la cultura quiché, ¿ya? Y corresponde a un texto sagrado. Nosotros conocemos los textos sagrados como por ejemplo la Biblia. Si ustedes se fijan en la guía que van a desarrollar, aparecen ahí mencionados algunos textos sagrados dependiendo de las culturas a las que pertenecen. ¿Qué elementos tienen estos textos narrativos? Aparte de los personajes, el ambiente, los acontecimientos y el tiempo que vimos en algunas guías anteriores. Son los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Son elementos que aparecen en el texto y tienen un significado para un pueblo o comunidad. Nosotros conocemos muchos símbolos, muchísimos, ¿ya? Y en la guía aparecen algunos que ustedes tienen que identificar y darle un significado y un sentido. ¿Mm? Luego tenemos los temas o motivos, que surgen de los sentimientos expresados y las acciones realizadas por los personajes, pero también pueden representar aspectos de la sociedad. Los temas, en el fondo, es lo que el autor retrata de un conjunto de sensaciones o emociones que tienen los personajes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejercicios sobre los símbolos y sobre los temas o motivos. En el primer ejemplo dice, Pedro se acercó a su novia y le extendió una hermosa rosa roja. Si yo les pregunto, ¿a qué corresponde, a qué símbolo corresponde, qué simboliza la rosa roja, qué significa la rosa roja? Ustedes me van a decir, el amor, profesora. Muy bien, la rosa roja representa el amor, la pasión. Ya, ahora, todos estos elementos los vamos a definir a partir del contexto en el que se encuentran, ¿cierto? Luego, en el ejemplo que sigue, dice, se acercaron al féretro, acongojados por aquella pérdida. Noté que llevaban una cinta negra atada en su brazo. ¿Qué significa esa cinta negra atada en el brazo? Luto, muy bien. Se murió alguien y hay personas, ¿cierto?, que en sus brazos llevan una cinta negra que rodea su brazo. El luto también se asocia a la ropa negra. Cuando fallece alguien, ¿cierto?, cuando se muere alguien, la gente se viste de negro y a eso se le llama luto. Luego tenemos dos ejemplos sobre tema o motivo, uno en un texto narrativo y el otro en un texto poético. Aquí tenemos un fragmento de una obra que se llama Martín Rivas, de Alberto Blezgana. ¿Y cuál es el tema o motivo que se habla aquí? Si nos fijamos, dice, Martín tomó pasaje en la cubierta del vapor y llegó a Valparaíso animado del deseo de estudio. Si nos fijamos, ahí está hablando de que compró un pasaje, se subió a un vapor, a un barco, ¿ya? Y viajó de un lugar a otro y llegó a Valparaíso. Si leemos, dice, de altivo carácter y concentrada imaginación, Martín había vivido hasta entonces aislado por su pobreza y separado de su familia en casa de un viejo tío que residía en Coquimbo. ¿Qué puedo suponer yo? Que viajó de Coquimbo a Valparaíso, donde el joven había hecho sus estudios mediante protección de algún pariente. Si pregunto a qué tema o motivo corresponde esto, ustedes me van a decir el viaje. Muy bien. Luego en el texto poético, en este fragmento que tenemos acá de un poema de Gabriela Mistral que se llama Balada, dice, Elba mandó a otra por la tierra en flor, ha abierto el espino, pasa una canción, y Elba mandó a otra por la tierra en flor. ¿Cuál es el tema o motivo que se reconoce acá? Los celos, ¿cierto? Una mujer ve pasar a su amado con otra mujer, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos dos elementos que forman parte del texto
igual que los personajes, el ambiente y las acciones. Ahora vamos a hablar de los tipos de mundo. Nosotros ya vimos el mundo real, el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Y aquí tenemos dos mundos distintos. Uno, dice, tradición oral, relata el origen o creación de los pueblos, y los personajes son héroes, dioses o semidioses. ¿A qué mundo corresponderán estas características? Al mundo mítico. Y luego tenemos otro tipo de mundo que dice que corresponde a la tradición oral, que se fundamenta en hechos históricos y es de origen folclórico o de la tradición de un pueblo. ¿A qué corresponden estas características? Al mundo legendario. Veamos entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Dice, la joven vivía sin consuelo hasta que finalmente murió de una infinita pena de amor. Añañuca fue sepultada por la gente del Monte Rey en un día de fuerte lluvia. Al día siguiente el sol alumbró y el valle, como por arte de magia, se llenó de bellas flores rojas, las que hoy se conocen con el nombre de Añañuca en honor a la joven. La Añañuca la llaman también flor de sangre. Abunda entre Copiapó y el valle de Quilimarí, crece después de las breves lluvias durante el llamado desierto florido. ¿A qué tipo de mundo corresponderá este fragmento? Al mundo legendario. Muy bien. El ejemplo que sigue dice, ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades que anhelaba tomarlo por esposo. ¿A qué mundo pertenece este fragmento? Al mundo mítico. ¿Y por qué al mundo mítico? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí aparece una deidad, ¿ya? Una ninfa. Entonces, ese es el elemento que hace que este mundo sea mítico. Bien, chiquillos, espero que todo les haya quedado claro, que no tengan ninguna duda. Y si así fuera, nos tienen que escribir al Instagram de lenguaje de nuestro centro educacional o a los correos de la profesora Daniela Lincoñir o a mi correo Eugenia Azcárate. Que estén muy bien, muchos abrazos, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien, hartos cariños, cuídense mucho y recuerden que no pueden salir de su casa.